Buenas noches con todas y con todos. Esta tarde realizaré una reseña sobre el texto de Lisa North y Carlos Larrea del 2016. Este texto se titula Reformas agrarias bloqueadas, alternativas posibles. Ecuador a la luz de casos comparativos latinoamericanos y asiáticos. En este ensayo, North y Larrea se hacen la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se puede explicar el poco avance en la redistribución de la propiedad rural en Ecuador y América Latina, especialmente en contraste con las reformas agrarias profundas de ciertos países asiáticos, cuyas economías crecieron y se diversificaron muy rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, países identificados como los tigres del desarrollo en la década de 1980? Los autores, para contestar esta pregunta, utilizan un método comparativo, es decir, realiza un examen comparativo de los contextos políticos históricos y las relaciones de poder divergentes nacionales e internacionales en Asia y en América Latina, con este enfoque en Ecuador en las décadas de los 60 y los 70. Un elemento clave que llama la atención, que no se habían determinado en otros análisis, es la presencia de Estados Unidos. Este país apoyó las reformas agrarias en Asia, en contraste con el apoyo coherente para la reforma en Asia, lideró el bloqueo de reformas similares en América Latina. ¿Qué motivó esto? Personalmente, considero que una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emprendió una lucha contra la expansión del comunismo, y de la lectura también se desprende el hecho de satisfacer exigencias de grandes inversionistas estadounidenses, es decir, se repartieron tierras de Ecuador y de América Latina. En el Ecuador, la fuerte dominación terrateniente, uno de los primeros bloqueos que se identifican para las reformas agrarias es la fuerte dominación terrateniente en el desarrollo normativo e institucional que jalaba hacia sus propios intereses, lo que impidió organización sindical y campesina y preponderó una relación de poder político terrateniente, sin acceso igualitario a la tierra por parte de los campesinos. Racismo y clasismo, tanto de la clase terrateniente nacional como de directores y administradores extranjeros de grandes plantaciones que se dedicaron a la explotación y exportación de productos agrícolas. Aquí, en esta parte, es que entra Estados Unidos porque desde Estados Unidos reparte a ciertos personajes tierras del Ecuador y, y da la espalda al Ecuador mientras se concentra en sacar adelante a los países asiáticos el caso de las reformas agrarias. Otro punto de bloqueo es la estructura institucional para aplicar las leyes que contemplaban las reformas agrarias. En una parte del texto dice que es solo leyes de papel, ¿no? Porque en la práctica y en la ejecución de la normativa se involucran muchísimos más actores y muchísimos más elementos. En ese sentido, tienes la normativa, pero en la institucionalidad, esta institucionalidad que debía aplicar la normativa de las reformas agrarias estaba conformada siempre por las élites, por los grupos dominantes e incluso los grupos terratenientes podían nombrar a sus representantes, pero los supuestos beneficiarios de la ley, es decir, los campesinos y los trabajadores agrícolas, no estuvieron representados, no tenían voz ni voto en la formulación ni en la ejecución de las leyes de las dos reformas agrarias que tiene el Ecuador, que es de 1964 y 1973. Por estos motivos, la modernización no se hace desde el Estado para beneficiar a una gran mayoría, sino que los beneficiarios con la modernización agraria fueron propietarios terratenientes de las grandes propiedades y se vuelven posteriormente grandes exportadores de flores, brócoli y hortalizas. Aquí podemos decir que se ve reflejado ya una desigualdad estructural en el acceso tanto a la tierra como a los recursos. En cambio, tenemos el otro lado de la moneda, que es el caso de Asia, de los tigres asiáticos,
Y claro, siempre nos preguntamos y nos llama la atención a qué se debe su éxito, y en estos textos podemos encontrar la respuesta. Las clases terratenientes en Asia perdieron su poder político durante la Segunda Guerra Mundial. Se les expropiaron sus tierras y se las redistribuyó en propiedades de máximo 3 hectáreas. Eso se da en un marco de lucha contra el comunismo y desde Estados Unidos con sus fuerzas de ocupación militar. Estos dos actores juegan un rol clave en la conducción de las reformas agrarias profundas en estos países de China. Son unas reformas diseñadas para ganar el apoyo político de los campesinos. Además, un punto interesante que se contrapone en el caso del Ecuador, hay una homogeneidad étnica y cultural de las poblaciones de los tres países asiáticos que facilitó acciones en favor de los pobres del campo. No existieron minorías despreciadas en números significativos. En el caso de Ecuador, el fuerte racismo y clasismo y también las diferentes poblaciones rurales, tanto en costa, sierra y Amazonía, sí fueron problemáticas para poder estructurar algo fuerte y organizado en beneficio de ellos. Y otro punto también es que en el caso de Asia existió una organización cooperativa, o se podría decir una organización comunitaria. Y esto permitió que hagan ellos directamente exportaciones a todo el mundo y los beneficiados sean quienes conforman esas organizaciones. En cambio, en el caso del Ecuador, por todo lado se blindó que se puedan crear organizaciones sindicales, organizaciones comunitarias, con el único fin y con el único objetivo de que el poder terrateniente, tanto de tierra y económico, se quede en pocas manos. En términos históricos, los terratenientes ejercieron lo que el autor Krupa llama gobiernos privatizados. Estos gobiernos privatizados, que es una categoría identificada por este autor, establece que dentro de los linderos de sus propiedades, de las propiedades de los terratenientes, y fuera de estas, en las zonas rurales colindantes en Ecuador y muchas otras partes de América Latina, violentaban a campesinos, indígenas y negros, a quienes se les tenía negados derechos civiles y políticos. Estos procesos violentos formaron parte de un proceso calificado por Agustín Cueva y otros autores como la vía Juncker, que es una vía autoritaria de desarrollo capitalista a partir de la explotación y la opresión a la clase campesina y a las personas de raza afrodescendiente. De esta forma se ve cómo permea la clase oligárquica de dominación terrateniente, sobrevive con el pasar de los años e incluso amplía sus campos de acción. Empiezan ellos siendo propietarios de tierras, de grandes extensiones de tierras, luego se vuelven exportadores, luego se vuelven dueños de bancos, luego se vuelven grandes industriales y por último se vuelven dueños de medios de comunicación. En Asia, en cambio, la historia seguía siendo otra. Sus condiciones de vida en las zonas rurales mejoraban. Había provisión de servicios educativos y de salud, además de la tierra y la diversificación económica que ofrecían empleo y autoempleo razonables remunerados. De esta manera se puede concluir que la falta de reforma agraria en el Ecuador implicó costos muy altos para el desarrollo social y económico del Ecuador. Esta explicación histórica de cómo se producen los procesos distintos en el otro lado del mundo y aquí en el Ecuador explica de forma muy detallada por qué continuamos siendo una clase excluyente y seguimos siendo una sociedad excluyente porque desde un comienzo siempre hubo una acaparación de la tierra, de la propiedad y por el otro lado la opresión y la humillación a quienes no permitieron organizarse.
Cuando tienes ya este análisis, en el texto se deriva, ya hacen un análisis de la situación contemporánea, actual, pero ya no solo de la concentración de tierra, sino de otros activos. Y que a pesar de la presencia de gobiernos denominados de izquierda en América Latina, los que hacen un aumento en el gasto social, como es en el caso del correísmo en Ecuador, se evidencian procesos significativos de reconcentración de la tierra y otros activos en el sector rural, y el surgimiento de nuevos grupos económicos con más poder económico que la tradicional clase terrateniente. Esto se debe a la creciente centralización y formación de oligopolios de algunos proveedores de insumos para la producción agropecuaria y supermercados que adquieren una importancia creciente y en muchos casos determinan, son estos supermercados los que determinan las condiciones de producción y el precio que recibe el productor y el desarrollo de la agroindustria. Aquí ya determinamos que ya no es solo una concentración de tierra, ¿no? Sino de capital. Y esto implica mayor pobreza a los sectores menos favorecidos, porque la riqueza se distribuye y se concentra en pocas manos. Y aunque el presidente Correa reconoció una deuda con el campo cuando fue gobernante, las iniciativas de su gobierno beneficiaron a muy pocos con entrega de tierras. Según datos oficiales, las tierras entregadas en el Plan de Tierras del 2010 al 2012 sumaron 3.048 familias organizadas en 45 asociaciones. Y en comparación con una iniciativa que se llamaba el Programa de Canje de Deuda para Tierra en 1990, aquí se benefició a 153 comunidades y a más de 9.235 familias campesinas. Es decir, en los 90 hubo una mayor redistribución de la tierra, a pesar de que en el gobierno de izquierda del presidente Rafael Correa se pretendió hacer esta redistribución de la tierra. Los autores del texto, Nord y Larrea, consideran que nos enfrentamos a un modelo económico agrario que favorece a la agroindustria, a los grandes productores. Es un modelo anti-reforma agraria y por ende concentrador y adverso a un desarrollo socialmente incluyente. A la vez en este texto se pueden encontrar propuestas, hacen un análisis de el por qué, el cómo, pero de forma interesante también incluyen propuestas de igual forma a partir de análisis de políticas que han tenido se podría decir, éxito en sus países. Y, y, también te dice que por ende, y por las evidencias de los casos asiáticos, los autores sostienen que hay que prestar atención a las formas de redistribución de stock de activos, especialmente de la tierra. Estos autores conceptualizan lo que consideran ellos la reforma agraria y uno de los elementos más importantes es la redistribución de la tierra y la configuración de una, se puede decir, de una organización cooperativa o comunitaria. Esos son los elementos más importantes para los autores y que resultan en evidencia con lo de los países asiáticos, el éxito en estas políticas de reforma agraria. Además, consideran que estas redistribuciones de tierra se las realicen a familias, a granjas familiares y mecanismos de comercialización y otro tipo de manejo cooperativo. Es decir, una forma de romper esta hegemonía de las clases dominantes terratenientes. El énfasis de los autores también en el tema de la organización cooperativa se debe analizan algunas políticas o algunos arreglos institucionales, por ejemplo, en el caso de Belo Horizonte, donde existía una preocupación por la falta de nutrición en sus habitantes y acceso a alimentos económicos. De esa forma, el gobierno local, el municipio, establece 2 programas institucionales
donde son actores principales las fincas familiares de la zona, los pequeños productores y los negocios locales pequeños, con la idea de crear una relación directa entre consumidores y el campo. De esta manera, incluso en las cifras que ellos nos muestran, se determinaba que el consumo de los habitantes a partir de las políticas implementadas por este municipio fue un aumento de consumo en las tiendas pequeñas y no en los grandes supermercados. Entonces, esto te lleva a pensar que si tienes unas leyes no tan óptimas, si tienes una institucionalidad que debe aplicar la ley no tan óptima, los gobiernos locales sí pueden hacer una diferencia y sí deben hacer una diferencia. Y repito, para los autores, la conceptualización de una reforma agraria debe incluir los siguientes elementos. Uno, la redistribución de la tierra. O sea, no puedes irte por otro lado. Este es el punto más importante. Que tiene que favorecer a pequeños productores, a cooperativas de producción o a grandes, a pequeños granjas familiares. Luego se debe permitir una organización cooperativa comunitaria. A la vez vas combinando políticas sostenidas a través del tiempo y estas políticas sostenidas a través del tiempo también necesitan de una burocracia profesionalizada. Y las instituciones que el Estado debe implementar deben asegurar acceso al agua de riego, deben permitir la participación de las provechosas de los mercados, deben permitir acceso a crédito bajo condiciones estables y justas, debe existir una expansión de conocimientos con la provisión de asesoría técnica e inversión en escuelas rurales de buena calidad y apropiadas al medio, posibilidades de incrementar el procesamiento industrial de la producción agraria en zonas rurales y la participación de los beneficiarios en la conducción de la reforma, tanto en el diseño de sus instituciones como en su manejo. La conceptualización que ellos realizan de la reforma agraria la toman de toda la vivencia o toda la experiencia de los países asiáticos. Si ustedes se dan cuenta, en un comienzo les manifesté o les conté cómo se dio este apoyo de Estados Unidos a Asia para el crecimiento y el desarrollo de las reformas agrarias, y los autores hacen este ejercicio de decir, estos son los elementos que nosotros consideramos claves en unas reformas agrarias que tengan éxito, y de esa forma puedas romper monopolios, puedas romper oligopolios, puedas romper oligarquías y puedas romper dominación, exclusión y sobre todo pobreza. Muchísimas gracias.